El 5 de agosto de 2010, alrededor del mediodía, empezó el turno de día para unos 33 hombres en una mina en el desierto de Atacama, en Chile. Los mineros, que trabajaban en las profundidades de una montaña excavando en busca de cobre, oro y otros minerales, empezaron a sentir vibraciones. De repente, hubo una enorme explosión y los pasadizos de la mina se llenaron de una nube de polvo arenoso. Los mineros quedaron atrapados a 2.300 pies bajo tierra y los equipos de emergencia no pudieron establecer comunicación con ellos. El 7 de agosto, los rescatistas enfrentaron un contratiempo cuando otro derrumbe bloqueó el acceso. El 22 de agosto, los mineros atrapados enviaron una nota atada a una sonda. La nota, escrita con tinta roja, decía: "Estamos bien en el refugio, los 33". Al día siguiente, el 23 de agosto, una segunda sonda llegó hasta los mineros. Los rescatistas ahora podían mantener comunicación y enviar comida y agua. Antes de esto, los mineros sobrevivieron compartiendo pequeñas cantidades de atún y caballa que había en el refugio, junto con agua. El 24 de agosto, expertos de la NASA y especialistas en submarinos de la Armada chilena fueron llamados para ayudar. El 26 de agosto, los mineros enviaron un mensaje de video a sus familias agradeciendo los esfuerzos para liberarlos. El 29 de agosto, a cada uno de los mineros atrapados se le dio aproximadamente 20 segundos para hablar directamente con sus familiares por primera vez desde el accidente. El 9 de septiembre de 2010, los mineros grabaron un nuevo video para mostrar a sus familias un vistazo de sus rutinas. El clip de 3 minutos los mostraba de buen ánimo. El 13 de octubre de 2010, el primer minero, Florencio Antonio, fue rescatado. Silva, de 31 años, alcanzó la superficie aproximadamente a las 12:01 de la mañana. Poco después, el resto de los mineros fueron rescatados. Esta es una increíble historia de supervivencia, pero lo más impresionante es cómo estos hombres mantuvieron su fortaleza ante una muerte casi segura. Al leer los informes sobre esta historia, hice mi propia investigación. Me dio curiosidad saber si alguno de los mineros había hablado sobre cómo mantenían el ánimo en una situación tan amenazante para la vida. Aquí está lo que encontré. La CNN informó lo siguiente bajo el titular "Fe, incluso sin esperanza". El capataz Luis Ursúa fue la primera persona en ser escuchada una vez que se estableció contacto verbal con los mineros. Sus primeras palabras fueron: "Estamos bien y esperamos que nos rescaten". UA dijo que no cree en la suerte, pero sí cree en la fe, incluso cuando parece que no hay esperanza. El diablo no pudo hacer nada porque Dios estaba presente, dijo. Luis Ursúa relató un episodio en la mina cuando uno de sus colegas se enfermó y, según él, las oraciones de los otros mineros lo sanaron. "Hicimos una oración, rezamos frente a él", dijo. Al día siguiente, estaba mejor, incluso más que todos nosotros. Ese poder de la oración permaneció con los mineros durante todo el tiempo que estuvieron bajo tierra. Cuando rezábamos, no lo hacíamos para ser rescatados, sino para que la gente en el exterior no nos abandonara, explicó. Esto fue otra oración respondida. Continuando mi investigación, encontré el nombre de José Enríquez. Para mi sorpresa, descubrí que actuó como el pastor del grupo cuando estaban atrapados y ayudó a convertir a 22 de los 33 hombres al cristianismo. La dinámica espiritual que se vivió entre los mineros atrapados y los componentes de fe que ocurrieron en la profunda oscuridad fueron los siguientes. Según una entrevista con Enríquez, este no adoptó ninguna actitud de autocompasión. Según sus palabras, mientras estás atrapado en la mina, no experimentas depresión ni soledad, más allá de la nostalgia por la familia. Al hablarme sobre su estado emocional mientras estaba atrapado a 2.300 pies bajo tierra durante 69 días, Enríquez dice que se sintió muy tranquilo y conforme con lo que estaba pasando. Cree que el Espíritu de Dios estaba con ellos y los mantuvo unidos. Siempre tuvo una buena actitud, todos los días.
Esto se debe probablemente a que había estado en otros accidentes en otras minas. Estaba tranquilo porque sabía que Dios estaba con él. Enríquez continuó diciendo que desde el primer día todos eran conscientes que estaban atrapados. Se enfrentaban a la muerte desde el primer día y no había escape. Rezaron con mucha convicción y al tercer día sabían que serían rescatados. Así que mi mensaje para ti hoy es el siguiente: hay momentos en la vida cuando lo inesperado sucederá, tal vez justo como la historia de Ana en la Biblia. La historia de Ana, narrada en el primer libro de Samuel de la Biblia, destaca cómo enfrentó adversidades personales profundas y cómo su fe resultó ser crucial en su camino hacia la superación de esos obstáculos. Ana estaba casada con Elcaná, quien también tenía otra esposa llamada Penina. Penina tenía hijos, mientras que Ana no, lo cual era una fuente de gran aflicción para ella, no solo por el deseo personal de tener hijos, sino también porque en su cultura la esterilidad era vista a menudo como una señal de desfavor divino o maldición. Esta situación se agravaba aún más por el hecho de que Penina, consciente de su propia fertilidad, ridiculizaba y humillaba a Ana por su incapacidad para concebir, intensificando su dolor y sufrimiento. Cada año, Elcaná llevaba a su familia a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Durante una de estas visitas, profundamente angustiada, Ana fue al templo para orar en soledad, prometiendo que, si Dios le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio de Dios durante toda su vida. Ana oró con tal fervor que el sacerdote Eli, observándola, inicialmente pensó que estaba ebria. Después de explicar su dolor y su devoción, Eli la bendijo, deseándole que Dios concediera su petición. La historia alcanza un punto crucial cuando Dios responde a las oraciones de Ana, permitiéndole concebir y dar a luz a un hijo al que llamó Samuel. Fiel a su voto, una vez que Samuel fue destetado, Ana lo llevó al templo para dedicarlo a Dios, donde creció bajo la tutela de Eli, llegando a ser uno de los más importantes profetas de Israel. Este relato bíblico no solo destaca la fe y la perseverancia frente a las adversidades, sino también el poder de la oración y el impacto que la respuesta de Dios puede tener en nuestras vidas. Ana pasó de la desesperanza y la tristeza profunda a la alegría y la gratitud, lo que demuestra cómo la fe puede transformar nuestras situaciones más dolorosas en historias de esperanza y redención. Te animo a recordar que debemos permanecer fieles en la oración durante los tiempos difíciles, porque Dios es nuestra fuente de fuerza. Si no estás arraigado en la oración, ¿de dónde sacarás la fuerza para soportar? Fue bueno para mí ser afligido para que pudiera aprender tus decretos. Esto nos dice que cuando Dios trae aflicciones, hay un propósito en ello, hay un resultado que se produce en la vida de una persona a través de la aflicción. Cuando Pablo hablaba de sus aflicciones, llegó a esta conclusión en el capítulo 12, versículo 10 de la segunda carta a los Corintios: por eso me complazco en mis debilidades, en los insultos, las adversidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, querido amigo, si estás en dificultades, si estás enfrentando circunstancias difíciles, Dios no te ha olvidado. Dios sigue en control y, a veces, en su fidelidad, envía aflicciones a nuestras vidas para fortalecernos en nuestra debilidad. La fuerza de Jesucristo se magnifica. Hay algo con lo que debemos llegar a términos en la vida, la realidad de que la vida es impredecible. Pero aquí está lo importante: estoy muy agradecido por el hecho de que, en esta vida siempre cambiante, tenemos a un Dios que nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Él sanó a miles hace años en esta tierra y todavía sana hoy. Amó a aquellos considerados inmorales, a los marginados y a los rechazados, y todavía ama a esas mismas personas hoy. Dijo las palabras paz, quédate quieto, y la tormenta se calmó. Creo que puede y hará decir esas mismas palabras en medio de tu tormenta hoy. Por eso, cuando la vida suceda, puedes mantenerte firme en el Señor. No permitas que los desafíos de la vida sacudan tu fe en Dios.
Mantente firme en el Señor, mantente firme y deja que Él luche tus batallas. Él ha prometido que las aguas profundas no nos ahogarán y cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Así que, ya sea que estés en el foso de los leones hoy o enfrentando a Faraón mañana, mantente firme en tu liberador, que es Jesús. Podemos confiar en Él, podemos depender de Él, podemos aprender de Él y mantenernos firmes en el Señor. Pero no estoy diciendo que será fácil, ni digo que no será difícil, pero con Dios es posible. ¿En quién confías cuando la vida se complica? ¿En quién confías cuando solo ves problemas y caos a tu alrededor? ¿En quién confías cuando no tienes fuerzas? ¿En quién confías cuando te enfrentas a circunstancias sobre las cuales no puedes hacer nada? Hoy, gente, quiero animaros a confiar en Dios, a depender de un Dios que nos ha dado maravillosas promesas en la Biblia, promesas que deberían levantarnos cuando la vida intenta derribarnos. Promesas que deberían traer paz a nuestros corazones, incluso si nuestro entorno externo es tumultuoso. Las promesas de Dios son en lo que tú y yo deberíamos confiar, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple su palabra porque Él es la verdad. Ahora, rezo para que este mensaje sirva como un recordatorio para cada creyente que escucha. Quiero que sepas que cuando comienzas a confiar en las promesas de Dios, te darás cuenta de que estás bien cuidado y no te faltará nada. Y para aquellos que se preguntan cuáles son estas promesas, permítanme recordarles lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 41, versículo 13, porque yo, el Señor tu Dios, sostengo tu mano derecha. Soy yo quien te dice, no temas, yo te ayudo. Esta es una promesa para esos momentos en la vida cuando sientes que no puedes obtener un respiro. Es una promesa de que Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu ayuda, será tu soporte, tu pilar de fuerza. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esta es una promesa para nosotros, una promesa a la que aferrarnos en tiempos de debilidad. Dios dará fuerza al cansado, te ayudará a mantenerte cuando los tiempos se pongan difíciles, te ayudará a avanzar cuando parezca que vas a ser abrumado. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, la Biblia dice, El Señor peleará por ti, tú solamente debes estar tranquilo. Esta es una promesa para nosotros, una promesa de seguridad. Dios peleará tus batallas, peleará nuestras batallas y solo necesitamos mantener nuestra paz. Por lo tanto, no hay necesidad de ir y venir tratando de luchar aquí y allá y en todas partes. En su lugar, deja que Dios trabaje en tu nombre. Porque tenemos una promesa, la batalla que enfrentas pertenece al Señor. La Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, y mi Dios proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa de provisión. Si tienes una necesidad, Dios puede satisfacerla. Esto no significa que tendrás todo lo que deseas, pero en Jesucristo tendrás todo lo que realmente necesitas. Por lo tanto, te animo a que conozcas las promesas de Dios, a que las conozcas y te aferres a ellas. La mayoría de las personas, en un momento de lucha, en un tiempo de desesperación o en temporadas de prueba, pedirán a Dios que los rescate, que los libere. Pero dime, ¿qué pasa cuando pides a Dios que elimine este problema o situación y Él no lo hace? ¿Qué sucede cuando has dicho al monte que se mueva y no se mueve? ¿Qué ahora? Bueno, me gustaría proponerte que, durante esos tiempos, cuando los problemas simplemente no desaparecen y cuando la lluvia simplemente no cesa, tu oración debería ser, en realidad, Dios, acompáñame a través de esta tormenta. Señor, dame el poder para enfrentar este problema. Mira a los 3 jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno ardiente. Dios no los libró de ser arrojados al fuego, pero en cambio, Dios estuvo en el fuego con ellos. Verás que Dios no libró a Daniel de ser arrojado al foso de los leones. Dios estaba allí con él y, en todas estas situaciones, Dios estaba en la tormenta.
Él estaba en el fuego, estaba justo allí en el problema con ellos. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Fíjate bien en eso, aunque camine. No se trata de decir Dios, no me dejes caminar por el valle de la sombra de la muerte, oh Dios, sálvame del valle de la sombra de la muerte. No, dice pero, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. La parte clave es porque tú estás conmigo. Quiero que sepas que Dios está contigo. Dios está contigo en el fuego, el Señor está contigo en las aguas profundas, está contigo durante la prueba y durante la batalla. Así que, si te encuentras en dificultades, recuerda que Dios está contigo. Si te encuentras en medio de una batalla espiritual, Dios sigue contigo. Así que, cuando la montaña no se mueva, ora por la fuerza para escalar esa montaña. Cuando el gigante no se mueva, ora por el poder para vencer a ese gigante. Cuando tus cargas sean demasiado grandes, entonces deposita tus cargas en el Señor. Cuando estemos sumidos en la tristeza y parezca que no hay salida, ora para que el Dios de los siglos haga posible lo que es imposible para el hombre. Dios está contigo si estás en una pelea en este momento, si estás en una batalla, Dios está contigo y esa batalla le pertenece a Dios. Deja que Él luche por ti. La única manera de resistir en el horno ardiente, la única manera de sobrevivir en el foso de los leones es si llegas a la comprensión de que necesitas rendirte por completo. Sí, entrégate a Jesús y ora así: Dios, si esta prueba no se va, entonces enfrenta esta prueba conmigo. Si debo pasar por este fuego, Padre, entonces pasa por este fuego conmigo. Señor, quédate conmigo.